Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy es 18 de abril del 2021, domingo, y este es el sermón correspondiente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. He titulado este sermón La necesidad, el privilegio y el poder de trabajar. Realmente esta semana es como que tuve varios mensajes que me hicieron pensar en tocar este tema. Una hermana de nuestra iglesia llamada Yanis me decía justamente cuánto daño le ocurría a personas que estaban sin trabajar, daño psicológico. Y a veces que caían en enfermedades y en distintos problemas. Hoy mismo me fui a cortar el pelo y el peluquero me hablaba de la necesidad de descarga que tenemos nosotros como seres humanos. Y es cierto, necesitamos trabajar. ¿Puede un niño no jugar? Absolutamente no. Sería completamente anormal. En el primer año de vida el niño ya comienza a caminar, en el segundo año de vida habla, en el tercer año retiene esfínteres y el niño entonces necesita correr, trepar, necesita hablar, necesita comunicarse, necesita pintar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas actividades de juego y de producción. El trabajo es una descarga de energía absolutamente necesaria para el ser humano. En una oportunidad a Freud le preguntaron, el padre del psicoanálisis, ¿y para qué sirve el psicoanálisis? Y Freud contestó de una manera muy sencilla. Él contestó lo siguiente: el psicoanálisis sirve para que esa energía que nosotros invertimos en sostener síntomas, fobias, obsesiones y otros síntomas, quede libre para poder amar y trabajar. Es decir, para que nosotros podamos tener más energía para amar y trabajar. El trabajo entonces es algo bueno, es necesario, es un privilegio, es una posibilidad que Dios nos da. Nosotros vamos desarrollando entonces nuestra vocación de trabajo aún desde pequeños. El trabajo es una vocación, es un llamado de Dios. El trabajo es una oportunidad de servicio. El trabajo es la posibilidad de crear que tiene el ser humano. Me comentaba hace poco un hermano de nuestra iglesia, Samuel, que sus suegros, César y Celina, trabajan. Son dos personas ancianas, pero trabajan. Ella hace empanadas y él va y las vende. Y así día a día. El trabajo manual, el trabajo social, el comunicarse con otras personas. Qué importante que es no mantenerse ocioso, qué importante que es trabajar. Por algo, parte de la terapia en algunos pacientes que están enfermos se lo llama laborterapia. Pacientes que están con hospital de día o pacientes que están internados, se les hace hacer laborterapia, porque el trabajo es una forma también de sanarnos. El trabajo es una continuación del juego en el niño. Así como el niño juega, el adulto trabaja. Yo me acuerdo que mi hijo Lucas le gustaba la matemática. Su mamá le regaló un librito. El niño que calculaba, o el hombre que calculaba, no recuerdo ahora mucho. Y entonces él leyó ese libro. Y entonces fue tomando una pasión por la matemática muy grande. Hoy en día él es ingeniero electrónico y es un apasionado de la matemática. Esteban, de chiquito, mi otro hijo, bajaba una aplicación para hacer películas. Entonces él ya tenía 5 o 6 años y se la pasaba jugando con esto. Y hoy en día él estudia cine. Bueno, vemos entonces cómo la vocación se va labrando en el niño desde pequeño.
Pero para muchos el trabajo es una carga. Pero sin embargo no es así en el plan de Dios. El trabajo es una bendición, el trabajo es algo bueno, el trabajo es una posibilidad, el trabajo es un privilegio. Fíjense ustedes que allí en el mismo libro del Génesis tenemos dos relatos de la creación y en los dos relatos se habla del trabajo de manera muy positiva. Allí en el primer relato, en el capítulo 1, encontramos que dice, llenen la tierra y administrenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Y Dios dijo, además, he aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos les servirán de alimento. Y bueno, y así podemos seguir. Y vio Dios que todo esto era muy bueno, era para bien del hombre. El segundo relato nos dice allí en el capítulo 2 del Génesis, justamente, que tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Fíjense ustedes, el trabajo tiene que ver con el plan de Dios. Sin embargo, en una oportunidad tuve que decirle a un candidato a presidente de aquella época que invocaba mucho el texto de Génesis 3.19, ¿no es cierto? El texto de Génesis 3.19 dice que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y tomando entonces el trabajo como una carga, como algo pesado. Y le dije, mire, esto no es lo que Dios quiere. Este no es el propósito de Dios para el trabajo. El propósito de Dios para el trabajo es que el trabajo sea una bendición, no una carga. Lo que ocurre es que ganarás el pan con el sudor de tu frente y todo lo demás es una consecuencia del pecado. Hermanos, la explotación, los salarios miserables, los horarios extensísimos, las cargas inhumanas que se ponen sobre muchos trabajadores son consecuencia del pecado. Luego entonces tenemos los procesos de industrialización que confinaban al obrero a estar allí en un lugar ajustando quizá una tuerca, o los procesos cibernéticos actuales, en los cuales las personas pasan 9 horas delante de una computadora y no se pueden mover. Entonces uno dice, qué bien, trabaja de la casa, qué cómodo, pero la persona no se puede mover durante 9 horas de la computadora. Entonces, claro, hemos pasado a otros tiempos. En las sociedades medievales lo que ocurría era el ocio. La gente se aburría. Y precisamente hacían guerras, se dedicaban a otras cosas como para salir del ocio. Ahora, cuando surge el proletariado o la burguesía, ¿no es cierto? La burguesía son los artesanos, son los que producen, son los que hacen cosas. Y bueno, entonces se va rompiendo con aquella sociedad estratificada del medioevo, en aquella sociedad jerárquica, ¿no es cierto?, donde había estratos, el clero, los nobles, los plebeyos, etc. Bueno, y se va pasando a todo un conjunto de gente que lo que hace es producir, hacen artesanías. Entonces comienza a derrumbarse la sociedad medieval y a comenzar la sociedad moderna. Allí entonces aparece la cultura del trabajo en vez de la cultura del ocio. Pero en las sociedades postindustriales, y aún en las sociedades como la nuestra, nosotros tendríamos que decir, tenemos que volver un poquito a la cultura del reposo, a la cultura del ocio, a la cultura de la recreación, porque muchas veces las jornadas laborales son extensísimas, ¿no es cierto? Y también tenemos que tener en cuenta el derecho al trabajo, porque
digamos, con todo el avance de las maquinarias, ¿no es cierto? Lo que ocurre es precisamente que la máquina reemplaza al ser humano y hay cada vez menos trabajo. Ahora entonces el hombre es lobo de sí mismo. El hombre es lobo de sí mismo. Falta equilibrio entre el trabajo y el reposo y el trabajo. Pero es interesante que la Biblia nos presenta un ejemplo de trabajo divino frente a un hombre que estaba completamente ocioso y enfermo, supuestamente, que yo quisiera leerles en Juan 5, 1 al 18. Dice así el texto. Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos, que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado. Tomó la cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado: es sábado y no te es lícito llevar tu cama. Pero él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te sanó y te dijo: toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: he aquí, tú has sido sanado. No peques más para que no te ocurra algo peor. El hombre se fue y declaró a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado, en el Shabbat, en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, o mi Padre aún trabaja, o mi Padre todavía trabaja. También yo trabajo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Veamos aquí cómo Dios trabaja para restaurar a un hombre enfermo y ocioso, a un hombre que estaba tendido en el sedentarismo. Primeramente, fíjense que Jesús tiene compasión del hombre sedentario y ocioso. Este hombre tipifica a los que son incapaces de andar, aquellos que permanecen en la infancia o que vuelven regresivamente a la infancia, impotentes para levantarse por sí mismos, impotentes para abrirse camino a la vida. Nada pueden lograr, nada pueden hacer, solamente necesitan depender de los demás. Este hombre es una suerte de muerto en vida, está allí, yaciente, y solo depende de los demás, solo depende de la caridad ajena, solo depende de la limosna del otro. Hace 38 años que está allí, ya acostumbrado a esa vida que es una muerte en vida. Una vida de dependencia total, un hombre acostumbrado a la dependencia total. Y Jesús, es lógico que le pregunte: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él entonces se justifica y le dice: bueno, Señor,
No tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús ni siquiera responde a la justificación de aquel hombre y, en segundo lugar, Jesús le da una orden taxativa. Levántate, toma tu camilla y anda. Jesús no piensa ni en el estanque, ni en la multitud, ni en los que pudieron o no haberlo llevado, ni en la veracidad o no veracidad de lo que el hombre, de la justificación de este hombre, sino Jesús le da una orden. Levántate, toma tu camilla y anda. Y fíjense ustedes que sigue diciendo, enseguida el hombre fue sanado. Tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado, es sábado y no te es lícito llevar tu cama. Pero él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Interesante, hermanos. Interesante realmente ver cómo el hombre responde a la orden de Jesús, al poder de Jesús. Se levanta solo, sin ayudas, sin dependencias. Hay como una fuerza de vida, hay como una energía de vida, hay como una operación del Espíritu que lo lleva a levantarse, a tomar su camilla, que era vestigio de su muerte en vida, y a comenzar a andar. Ahora comienza a caminar por su cuenta. Hermano, es necesario que comiences a caminar por tu cuenta. Es necesario que abandones toda dependencia infantil. Es necesario que encuentres qué hacer, cómo hacerlo. Mientras hay vida y posibilidades y mientras está el brazo de Dios y la palabra de Dios, se renuevan esas fuerzas que hay en ti. Pero fíjense ustedes que los religiosos en lo que se están fijando es que el hombre está caminando con la camilla. Entonces está transgrediendo las tradiciones del Shabbat. Y le preguntan, ¿pero cómo? Es sábado, no puedes andar con la camilla. Y entonces el hombre le contesta, bueno, pero el que me sanó me dijo que me levante, que tome mi camilla y que camine. ¿Y quién es el que te dijo que camines con tu camilla? Y el hombre no sabía. Ignora al que lo había sanado. Ahora, hermanos, no podemos ignorar a nuestro sanador. No podemos ignorar a nuestro Salvador. Entonces hay otro momento importante en el relato que está en el versículo 14. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. No peques más. Ahora, ¿qué es el pecado en el libro de Juan? En el libro de Juan el pecado es falta de fe y no otra cosa. Esto lo tenemos que poner bien en nuestra cabeza como un asidero firme. No tengas de nuevo falta de fe porque algo peor te puede ocurrir. Ese algo peor es la muerte espiritual. No vuelvas a caer en el desaliento, en la falta de fe. Por favor, no digas no tengo Salvador, porque hay un Salvador, es Jesús. Confiesa a tu Salvador. Y entonces él comenzó a confesar, a hablar de Jesús. Interesante, hermanos, porque con el corazón se cree
para justicia, pero con la lengua se confiesa para salvación, dice el apóstol Pablo. Ahora entonces el hombre comenzó a confesar. Y cuando el hombre comenzó a confesar, bueno, no hizo más que poner a Jesús enfrente de los judíos. Interesante, ¿no? Porque el hombre fue y declaró a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y también yo trabajo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, muy importante lo que acabamos de leer, esta confrontación de Jesús con los judíos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Mi Padre trabaja en el día sábado, en el día de reposo, y yo también trabajo en el día de reposo. Esto es lo que está diciendo Jesús. Ahora, claro, disolvía el día de reposo. Para los judíos, prácticamente decir esto era como disolver el día de reposo. Pero nadie atacó a Jesús por lo que él decía. Quiere decir que circulaba en aquella época alguna idea diferente. Porque uno diría, bueno, a ver, el hombre reposa porque Dios reposó en el séptimo día. Sin embargo, el texto masorético, el texto hebreo, el texto original del Antiguo Testamento, lee lo siguiente. Y una de las pocas versiones de la Biblia que retienen el texto masorético, no es la única, traduce el texto masorético tal como el texto masorético es. Dice: Dios acabó el séptimo día la obra que había hecho. Terminó o cesó el séptimo día la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él terminó la obra que él mismo había creado por su acción. Ahora, en el séptimo día, ¿terminó la obra que había hecho o reposó de la obra que había hecho? El Pentateuco de los samaritanos y la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, resuelven el problema fácilmente. Y entonces traducen así: Dios acabó el sexto día, escuchen, el sexto día, sus obras que había hecho, y descansó el día séptimo de todas sus obras. Y Dios bendijo el día séptimo y lo consagró, porque aquel día había descansado, reposado de todas sus obras. O sea, dos traducciones diferentes de Génesis 2, del 2 al 3. La Biblia de Jerusalén traduce como el texto masorético. Vuelvo a repetir, no es la misma. La Biblia de las Américas, las distintas versiones de la Reina Valera traducen así como la Septuaginta, ¿no? Pero aquí Jesús está diciendo que el Padre hasta ahora, aún en el día de reposo, trabaja y Él también trabaja. Dios, mis hermanos, no tiene fin de semana. Dios trabaja en reposo y reposa trabajando todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. Todos los días, incluido el día de reposo, sale el sol, llueve, las plantas crecen, los niños nacen, la vida se renueva. La providencia de Dios está con nosotros aún en el día de reposo. Por eso los judíos, sabiamente, comenzaron a traducir y a interpretar este texto de Génesis 2 y 3 de una manera un poquito diferente. Miren,
un gran teólogo llamado Filón de Alejandría, filósofo e historiador, secular. No conoció a Jesús, pero fue contemporáneo a Jesús. Nació antes de que Jesús naciera y murió después de que Jesús muriera. Decía, haciéndose eco de la interpretación que los judíos hacían del día de reposo en su época, Dios no descansa de sus obras, sino que lo que hace es llevar al descanso a su creación. Este día de reposo es la señal del reposo escatológico. Es la necesidad de entrar en el reposo de Dios. El día de reposo es para el hombre y no el hombre para esclavizarse al día de reposo. Dios lleva a la creación en el día de reposo a su redención. Decían los judíos, los rabinos posteriores a Jesús y en los escritos que tenemos inmediatamente casi coetáneos a la época de Jesús, que el día de reposo era un día de redención, era un día para discernir la justicia, era un día para discernir el juicio de Dios y la liberación de Dios, era un día para la misericordia. O sea, el día de reposo es un día especial para que nuestra comunión con Dios se renueve. No es un día para tirarse en la cama y quedar allí las 12 horas del día. Es un día para renovar la comunión con Dios. Es un día para renovar los vínculos. Es un día para obrar la misericordia. Es un día para festejar la redención y la liberación de Dios. Mi querido hermano, Jesús te dice hoy, levántate, toma tu camilla y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. No eres un imposibilitado, no eres un olvidado de la vida, eres un hijo de Dios. Dios te ha dotado de fuerza y el Espíritu Santo y la palabra de Jesús vienen sobre vos para decirte: levántate, toma tu camilla y anda. Entra en un nuevo orden de existencia. Comienza a trabajar, comienza a hacer aún lo más pequeño, no importa qué, pero no pierdas más el tiempo. Realiza un acto de misericordia, llama a alguien que lo necesita, actúa cortando en todo lo que puedas las dependencias infantiles. Obra en el poder de Dios. El Espíritu Santo hoy viene a tu vida y la palabra de Jesús te dice: levántate, toma tu camilla, vestigio de una vida anterior, y anda, y camina en la vida, porque Dios hoy quiere renovar, restaurar y liberar tu vida. El Señor te bendiga, y así sea contigo, y así sea conmigo, y así sea con nuestros enfermos. Estamos orando por personas que están en terapia intensiva y decimos: Señor, levántalos. Estamos orando por personas que están en situaciones delicadas y decimos: Señor, levántalos. Y la iglesia clama con fe. Y Dios quiere que vos comiences a actuar, aún en lo pequeño, para que el Señor te ponga en lo más grande. Comienza a remontar tu vida hacia nuevas alturas, hacia nuevas dimensiones, porque el Señor te acompaña. Dios te bendiga, y así sea con cada uno de nosotros, que podamos levantarnos, tomar la camilla y andar.